Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla el padre Ramiro Sáenz, sacerdote de la diócesis de San Rafael Mendoza. Un último libro interesante, muy lindo, consagrado al cura Brochero, a su tiempo histórico tan complejo y a su semblanza espiritual. Hicimos ya un primer diálogo donde el padre Ramiro nos comentó un poco acerca de la época en la cual vivió Brochero, muy complicada, muy dividida la Argentina estaba, como también lo está hoy, y hoy vamos a continuar un poco hablando sobre la semblanza espiritual de este santo argentino, que es uno de los pocos santos que tiene la Argentina y que es grande, y que es un hombre realmente grande. Así que bueno, Ramiro, gracias por atendernos, por este encuentro. Así que, si te parece, para los que no vieron la primera parte, un poco resumí las tensiones de la época y cómo Brochero un poco es un hombre, una figura superadora de esas tensiones, ¿no? Me parece a mí. Te escuchamos con atención, queremos aprender, dale. Ok, bueno. Bueno, Brochero nace en Córdoba en 1840, más o menos, yo diría en plena época de las guerras civiles. Y Córdoba es muy importante el lugar, yo digo, donde Dios lo hizo nacer, en la Providencia, porque Córdoba era el centro cultural de la Argentina. Recordemos que ahí estaba la famosa universidad, fundada en 1612 por ahí, 12, 13, por los jesuitas, de manera que los estudios superiores siempre se hacían en Córdoba. Bueno, era una ciudad importante por el lado, desde el punto de vista hasta geográfico, estaba en el cruce de caminos, desde el norte hasta desde Cuyo, etcétera. Bueno, y él es descendiente por padre y madre de antiguas familias pobladoras de campo. No es de esas, porque hay una inmigración de españoles que vino después, cuando ya la Argentina, venía hacia la América, digamos, cuando ya la Argentina producía trigo, había manera de exportarlo, cueros, barcos frigoríficos, etcétera. Es de las primeras generaciones, de los que iban al campo y arriesgaban la vida. Cuando uno ve los medios de vida que tenían, las casitas donde vivían, los peligros, era la época donde, para colmo, después de la expulsión de los jesuitas, los indios quedaron muy sin quien los convocara y los educara y les evangelizara, de manera que se dedicaban al pillaje. Las mismas guerras civiles favorecieron todo desde el cuatrerismo hasta los malones, digamos, por otro lado. Así que bueno, una familia, digamos, curtida con el aire de campo, muy nuestra, por así decir. Bueno, Brochero siente su vocación de pequeño, se forma con los jesuitas, que los trae Rosas de nuevo, así que recibe mucho la espiritualidad ignaciana, que es muy importante ese tema, y en Córdoba había estado también haciendo una obra magnífica, la famosa Beata de los Ejercicios, Antonia de Paz y Figueroa, para mí la santa más grande de la historia argentina. Tendría que estar canonizada hace 100 años. Bueno, había hecho una obra fantástica con la expulsión de los jesuitas, organizando ejercicios espirituales para hombres de ciudad y de campo, lo hacía todo el mundo. Bueno, al cura lo mandan tras la sierra, del otro lado de las sierras de Córdoba. El que conoce la zona sabe lo pintoresco que es esa zona, hasta diría fértil, rica, hermosa para vivir por toda la geografía, las condiciones, ¿no? Y las posibilidades, pero muy castigada por las guerras civiles. De manera que la familia disuelta y todos los vicios que trae la consecuencia de las guerras, ¿no? Desde rencores hasta la gente escapando a la justicia, dedicado al cuatrerismo, bueno,
la economía un desastre, pobreza, enfrentamientos familiares, bueno. Pero era gente de raíz cristiana, gente que había hecho sus padres y ellos mismos habían hecho ejercicios o habían sido misionados por los jesuitas. Es la zona de las estancias jesuíticas incluso. Bueno, es la zona de Brochero donde le toca en suerte recuperar, elevar espiritualmente, moralmente y, por así decir, humana y económicamente esa población de Tras la Sierra. De manera que él, sin oponer lo espiritual a lo material y temporal, él se dedica a todo. Es verdad, es un hombre que tiene talentos naturales, es un gran organizador, una voluntad de hierro, no había obstáculo para Brochero, lo que se proponía lo conseguía, un hombre, un alma sacerdotal, se puede decir, lo tenía pegado en el alma, de manera que todo lo que él hacía tenía un sentido último, trascendente, espiritual, de manera que nadie confundía las cosas, no era un promotor social, famoso, que no, para él era todo muy claro. Una voluntad y un celo apostólico, voluntad yo lo llamaría más que una voluntad natural que la tenía, un celo apostólico incansable. Bueno, ya tendremos oportunidad de contar anécdotas. No quiero estirarme demasiado en esta parte porque así podemos dedicar un poquito a su semblanza, ¿no? Pero bueno, Brochero le toca también esa época de conflictos unitarios federales, con todas las secuelas de estos encuentros, de estos conflictos humanos, ¿no? Así que él, uno de los grandes temas que se planteaba en la época era la educación. Y él hace en medio de un desierto, porque cuando él hace el edificio que era casa de retiros, colegio internado para chicas, trae religiosas, ya había conseguido sacerdotes para que dieran las tandas de ejercicio y atendieran a las monjas e hicieran otro colegio. Bueno, ahí habían 10 casas de adobe en lo que es hoy Cura Brochero. O sea que él es el fundador prácticamente ahí de lo que hoy llamamos Villa Cura Brochero, que se llamaba Villa del Tránsito. Así que bueno, su obra es gigantesca. Está bien que la gente lo ayudó, pero sin Brochero no se hacía nada ahí. Y bueno, marcó a la gente, al lugar y a los cordobeses porque han pasado los años y se sigue escuchando hablar de Brochero, ¿no? Bueno, él muere en 1914, afectado probablemente, todas las conjeturas van hacia una lepra que contrajo, porque había una zona de lepra, en esa época había la lepra y era un mal difícil de tratar, tal vez por un leproso que, a pesar de los consejos en contra que le daban, él iba a visitarlo, le llevaba comida, tomaba mate con él, lo acompañaba hasta que murió. Es probable que ese hombre le haya contagiado la lepra. Así que bueno, esa fue un poco el itinerario de su vida. La hacemos un poquito corta porque también tuvo un periodo en Córdoba corto, se dedicó mucho a la cárcel, es fantástico el apostolado en la cárcel, les daba retiros ignacianos a los presos, misionó en Tucumán, misionó en Santiago del Estero, escapadas, ¿no? Pero su obra había trascendido su zona, ¿no? Y se hablaba de él en los diarios de Buenos Aires, porque él... ¿Cómo? No, disculpa, cuando mencionaste lo del leproso, me quedó la idea de que mientras que todo el mundo se aparta y huye de los leprosos, Brocheros va a su encuentro. Sí. Es impresionante. Exactamente, le huían a los leprosos, hasta claro, la familia. Naturalmente. Sí. Me hace acordar, cambiando las circunstancias, al padre Damián, que te acordás en la isla de los leprosos. Obviamente es otra historia. Molokai.
pero este celo Sí, sí. apostólico realmente... Fantástico, él se va a vivir a la isla de los leprosos. Claro, estos hombres Fantástico, sí, sí. son hombres superiores, ¿no? Que tienen un amor cristiano heroico. Por eso son santos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso Sí, son sí. santos. Disculpame, Ramiro, te interrumpí. Te seguí, por favor, sí, muy interesante. No, bueno, eso fue más o menos muy rápidamente lo que habíamos más o menos dicho vez Sí, pasada. sí. Quedamos en hacer un poquito una semblanza de él, Bien, bien, contando algunas anécdotas, dale. a ver si tenemos tiempo. Sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, voy a seguir un poquito el índice del libro, Perfecto. ¿Cómo se más o llama el menos, libro y se para consigue el ordenar. libro? ¿Se consigue el libro? ¿Está en venta? ¿Está agotado? ¿Se consigue Sí, se en las consigue, sí, librerías? está editado en Buenos Aires, Bien, en Ediciones Gladius. bien. Tiene una librería, bueno, en este momento no sé qué está abierto y qué está cerrado, No, pero obvio, sí, creo sí. que era en la calle Mitro. Después podemos ver la Sí, dirección y bien, pasarla bien, bien, por bien, algún medio, ¿no? bien, bien. Bueno, Pero en Buenos Aires se consiguen, y en la editorial incluso. Bueno, está muy céntrico. No recuerdo exactamente la dirección, ya te la paso después. bien. Bueno, en primer lugar yo diría la espiritualidad de Brochero. Él tomó de los jesuitas algo muy jesuita. Los jesuitas eran muy, por así decir, activos en el sentido de la acción pastoral y a su vez muy, llamémosle, contemplativos. Ellos se definían contemplativos en la acción. O sea, el propio el jesuita ser de mucha actividad ordenada, organizada, por eso pudieron hacer una obra cultural tan grande, pero bueno, hacerlo todo para mayor gloria de Dios, ¿no? Pero sobre todo, San Ignacio insistía mucho a través del examen de conciencia, de mantener durante el día mucho la presencia de Dios, de manera que todo lo que hicieran sea inspirado, guiado, con un sentido espiritual sobrenatural. Bueno, esa impronta jesuítica de los ejercicios, bueno, se marcó mucho en Brochero, pero en el estilo de un párroco de las sierras, digamos. Además, los jesuitas, una de las características que tienen, y tenían los jesuitas aquellos de esa época, era una capacidad de adaptarse a los distintos medios. San Ignacio formaba un austríaco, un suizo, un alemán y lo mandaba a África, a la China, a la India, América, donde no conocía ni la lengua y tenía una capacidad de adaptación y de encarnar el evangelio, por así decir, fantástico, ¿no? Por eso los jesuitas, por más que venían de Europa, y a veces jesuitas de alta cultura, supieron ganarse el corazón y adaptarse a los medios más diversos, desde la China hasta, diría, hasta nuestros indígenas acá de Chile, los araucanos famosos, o acá en la Argentina, los guaraníes, totalmente otro mundo, ¿no? Otra cultura, todo más. Brochero tuvo una capacidad genial de adaptación, ¿no? Y yo diría es otra de las características de su espiritualidad, ¿no? Él tenía genio propio, digamos. Vos decías, ¿a quién le copió Brochero? Viste que a veces hay santos gemelos, o muy en una línea, franciscanos, dominicos. ¿A quién se parece Brochero? No le encuentro un parecido porque era tan inédito el ámbito que le tocó a él, tan original, tan distinto, tan propio, pero él supo hacerse entender y entender a su gente de una manera fantástica, si jugaran de memoria, digamos. Bueno, eso se explica por dones naturales, pero también y sobre todo por dones sobrenaturales, ¿no? Bueno, por así decir, la espiritualidad, ¿no? Y él incorporó a la tarea del cura párroco
algo que era muy propio de órdenes religiosas, como eran los ejercicios. Muchos creían que era una especie de propiedad de los jesuitas. No. El cura lo adoptó y lo hizo su instrumento apostólico más importante. Porque no solamente daba ejercicios, en los ejercicios se daba catecismo, se enseñaban muchas cosas, ¿no? Y a su vez, tanto se propagó que con el tiempo, en al menos 3 o 4 parroquias de Córdoba, se hicieron casas de retiros y los curas quisieron imitar a Brochero. No sé qué suerte tuvieron, pero, bueno, pero lo su ejemplo cundió mucho. Claro. Pero veían la maravilla que había hecho Brochero, ¿no? Claro. Bueno, otro aspecto es, diría, la perdurabilidad de su obra. Una persona se ve lo que deja 30, 50, 100 años después, ¿no? No en el momento, sino la herencia. Bueno, cuento una anécdota nomás. Cuando yo me ordené, fui a la Catedral de Mendoza y el sacristán, el que atendía y la puerta, barría un poco, ponía la alfombra para los casamientos, era un cordobés de la zona de Brochero. Todos los años en vacaciones hacía retiro. Entonces, pero no es que fuera tan piadoso. Hacía el retiro y venía entusiasmado y después se le iba un poco. Pero bueno, yo le pregunté un día, ¿por qué haces retiro vos? Porque me sonaba un poquito, no sé si decir, no condecía lo que él era habitualmente en la ciudad. Y me dice, porque a mi abuelo se lo enseñó Brochero. Brochero le había enseñado a su abuelo que había que hacer retiro todos los años. Claro. La marca en 100 años después, digamos. Claro. Y uno va atrás la sierra, yo he ido casi diría cientos de veces, desde que entré al seminario y después he ido todos los años casi, he podido hablar. Yo alcancé a hablar con ya era más, tenía 80 y pico, la chica que le llevaba la comida a Brochero cuando estaba ya leproso y al morir. Y me contó todos los detalles de cómo le llevaba todo, ¿no? Así que yo conocí gente que lo conoció a Brochero. Mira. O que lo conoció a través de sus padres, muy de cerca. Bueno, yo diría, Brochero está como vivo en la zona, a pesar de que no han habido sucesores a la altura de Brochero. Claro. No es fácil ponerse a la altura de él y no hubo quien continuara su obra, digamos, que pudiera sustituirlo a él. Pero, a ver, no déjame que te diga mi opinión. Hay hoy muchos pequeños brocheros que dan retiros. Vos, por ejemplo, ¿cuántos retiros, ejercicios espirituales predicaste en tu vida? Bueno, 150, 200 bueno, más o menos. Bueno, y tus amigos sacerdotes. Sí, yo soy como el sacristán de Brochero. Bueno, está muy bien, pero sí, me refiero, hay muchos pequeños brocheros que de repente hacen uno grande. Está bien. ¿No? Digo yo, porque está bien. Vos pertenecés a un grupo de sacerdotes que yo conozco, que tienen dentro de su apostolado privilegiado los ejercicios espirituales, ¿verdad? Sí. Y entonces, lo tenemos incorporado. Sí. Eso es verdad. 150 ejercicios predicaste y supongo que sacerdotes de San Rafael y bueno, de otras congregaciones habrán predicado miles en total, de modo que de alguna manera, digo, la obra de Brochero está atomizada en pequeños brocheros. Es verdad, sí. Es una imaginación mía, ¿no? Disculpame, Ramiro, quizá no estés de acuerdo, pero... Sí, somos lejanos, pero, exactamente. Qué sé yo. Vamos a pasar a otro aspecto, digamos, su obra ha perdurado, uno ve a veces la obra física y le muestran la casa de retiro, la casa de las monjas, el colegio todavía existe y funciona, pero yo digo, la obra espiritual de él es impresionante como ha quedado, ¿no? Claro. Y uno lamenta que
como pasa mucho hoy, porque hacemos nosotros una visita o lectura demasiado turística. Claro. Entonces vamos allá, le rezamos al cura, compramos un llavero con la figura de brochero, y nos volvemos. Pero uno, por eso justamente me propuse escribir el libro, para hacer conocer. Es un poquito largo, no sé si pesado, pero lo trato, dedico mucho a ubicarlo en la época, para sacarle el jugo, ambientarlo, para que se Claro, conozca todo brochero. Porque a claro, veces claro. quedan las anécdotas las ocurrencias. Era muy simpático y entrador, era genial, realmente, tiene muchas historias. Bueno, el otro aspecto diría el brochero de hombre de oración, no sé cómo llamarlo. Él, su tarea era muy ardua por las distancias, todo en mula, porque ni siquiera caminos habían. Claro, Él se claro. dedicó a hacer caminos también. Bueno, no había camino, todo era camino de herradura, que me llamaban, para mulares, caballos, etcétera. Bueno, así que y la gente requería mucho al cura, los enfermos, y a veces de 30, 40, 50 leguas. O sea, tenía 2, 3 días de viaje ¿Una legua cuánto para es? atender a un enfermo. Una Y él legua, jamás dejó de hacerlo, ¿no? ¿cuánto es, Ramiro, una 5 legua? kilómetros. 5 kilómetros. A la flauta. 5 kilómetros. Así Ah, que imagínate. Bueno, y los que siempre llevaba algún chico que lo acompañara, bueno, se peleaban por acompañarlo también. claro, Y él siempre contaba que iba en los largos viajes, callado, rezando rosarios. mira, Así que se rezaría no sé cuántos rosarios en el camino. Las paradas, porque bueno, no se anda todo el día, llevaba un librito, contaban los pibes que lo acompañaban, que eran los evangelios y el breviario. claro. Y así que se ponía un rinconcito a leer los evangelios, Ah, o rezar el breviario, ¿no? qué Pero lindo. sobre todo se nota en la zona cómo inculcó la vida de oración. Claro, Cuentan misioneros que han ido 50 años después que Brochero murió. Hay un padre Aznar muy bueno que recorrió esa zona y dice que la devoción de la gente en pequeñas cosas, o no tan pequeñas, oraciones de la mañana, de la noche, claro. rosario dirigido por el jefe de familia. Mira, eh, Algunos rezaban un rosario a la mañana y otro a la tarde, que es lo que les aconsejaba Brochero. mira, Bueno, así que era un hombre de oración, y a su vez transmitió a la gente la importancia de la oración, ¿no? claro. Eh, por ejemplo, toda la cuadrilla de obreros que tenía construyendo la casa, está muy, se conservan los documentos muy prolijamente anotados, de todos los gastos, la gente que trabajaba, la comida, todo. Y por ahí dice, se suspendió esta semana porque todo el personal fue a hacer retiro. Todos los obreros se iban a hacer el retiro. Así Pobres que albañiles. toda la empresa se iban a hacer retiro espiritual. En fin, Claro, anécdotas, pero que muestran cómo él no perdía de vista las cosas espirituales en él y en su gente, ¿no? mira, Sobre todo cuando se lo ve, que es otro tema, un capítulo aparte, el brochero catequista y predicador, un genio, se nota que tenía masticado el evangelio. Y al final de su vida, el ciego se hacía leer el evangelio del día y celebraba de memoria la misa, claro. y le pedía a las monjitas que estaban ahí que le leyeran un pedacito, y dice, bueno, ya tengo pasto para todo, para rumiar todo el día, como las vacas, como las chivas, o Claro, como los claro, rumiantes, ¿no? claro, claro, Bueno, claro. Usaba un imagen. hombre con una notable confianza en la providencia. Ajá, Esto es un hombre de fe nomás, ¿no? Quizá una de las cosas más impactantes de él es el celo por las almas, ¿no? claro. Bueno, en su familia, ante todo, los hizo hacer retiro a todos sus familiares. Eh, Él tenía un sobrino nieto que cura, y él ya era viejo, veterano.
y estaba en la otra punta, quedaba como lejos, como a 400 kilómetros estaba él, y se fue a verlo, en el norte de Córdoba estaba. Lo voy a ver a mi sobrino nieto, era, ¿no? El curita joven. ¿A qué vas? Le dicen. Voy a leonarlo. En el campo, no sé si conoces el término, hay perros leoneros. Leoneros por los pumas. Hay perros que están habituados a perseguir los pumas y cazarlos. Por lo menos los arrinconan, los empacan y uno lo enlaza o le mete un balazo o lo mata, ¿no? Pero perros leoneros. Dice, voy a leonar a mi sobrino nieto, como diciéndolo, le voy a acostumbrar a cazar leones. Mira. Como diciendo, lo voy a curtir, lo voy a templar al curita nuevo. Claro, claro, qué lindo. Los consejos que le habrá dado, geniales. Bueno, tiene muchas anécdotas de hechos recogidos del apostolado en su familia. Pero bueno, su gran apostolado, obviamente, fue en todo el campo, ¿no? Dice, yo cuando me ordené de cura, pensé que iba a ser como los perros caseros, que están de guardianes ahí en la ladran un poco cuando viene alguien extraño y están todo el día echados en la puerta de la casa. Pero dice, pero me ha tocado ser perro de estancia, mira, acostumbrado a cazar zorros y pumas. Me he pasado toda la vida buscando zorros y pumas por la sierra. O sea, he tenido que salir a buscar a la gente difícil, por así decir, y los he ganado. Bueno, no había rincón de su parroquia que no lo hubiera recorrido a lomo de mula. Él, cuando apenas vio las necesidades de salir a buscar a la gente, porque no iban a venir a la parroquia, obviamente. Claro. No estaban habituados. Él conseguía curitas y le mandaron varios curitas jóvenes para que atendieran, que se quedaran ahí en la casa, y él iba a hacer recorridas que a veces duraban una semana o 10 días, obviamente. Claro. Así que, bueno, una anécdota de esto. Una oportunidad, dos curas, donde va a visitar un cura y le vienen a avisar que hay un enfermo lejos. Y un cura decía, che, te toca a vos. Y el otro le decía, no, te toca a vos por el límite, por el río, el arroyo, no sé cuánto. Y discutían los curas, porque claro, estaba 8 leguas, a 40 kilómetros. 8 leguas, 40 kilómetros son 5 o 6 horas a caballo. Bueno, y discutían. Y bueno, ¿qué hizo el cura? Lo cuenta uno que lo estaba viendo. El cura agarró la mula, calladito, subió y se fue. Él conocía todo, ¿no? Y la familia, bueno, así que calladito se fue a ver al cura. En vez de meterse en la discusión y decir, no me toca a mí, se fue él. Hay otro caso también, casos muy lindos. Muchísimos tiene, ¿no? Cuento para que se lo vea la estampa el cura. Él, de tanto andar, se le habían hecho callos en las nalgas. Y una vez llegó a yo no sé si estaba en Soto, por ahí, en una ciudad chica, un pueblo. Había un médico, entonces el médico le dijo, mire, yo lo voy a operar, digamos, al estilo, a la criolla, con una cortapluma caliente, no sé qué, bueno. Le cortó esos callos que tenía las nalgas. Pero bueno, parece que no sé si fue poco cuidado, hizo sangrar mucho. De manera que no podía ni sentarse. Claro, tenía que o arrodillarse o estar parado. Claro, claro. Bueno, en esa estaba y andaba con un pibe, que es el que cuenta esto, que era un pibe de 12, 13 años. Estaba en eso cuando le cae un parroquiano ahí con 2 caballos y le dice, mire, mi madre está muy mal, venga a verla. No había otro cura. Claro. Entonces el chico nos animaba a decirle a que venía con 2 caballos, uno para brochero y otro, venía él para acompañarlo, nos animaba a decirle, mire, el cura no puede ni sentarse, está todo lastimado. Dice que el cura
lo miró el pibe, Altamirano se llamaba. Che, Altamirano, ensillame la mula. Le ensilló la mula callado y no sabía si retarlo al cura. Dice, yo no me animaba a decirle algo al cura, ni a Claro. la persona que venía a buscarlo. Claro. Pero el caso es que, lo cuenta él, dice, subió en la mula y llegó al anochecer. Dice, yo me quedé llorando en la casa, lo Claro. cuenta él. Claro, Era un claro. chiquilín. Me quedé llorando de ver el gesto heroico del cura. Claro, claro. Ya era bastante mayor, Un martirio. Claro. sabiendo lo que le significaba montar a caballo. Entonces, yo no sé hacer, como dije recién, arriesgar su vida Eso no es y ofrecer teatro. grandes sacrificios por nada, ¿no? Eso no es teatro, Esto como no es dijiste un vos, ¿no? promotor social, no es un alma Claro, claro. realmente grande, ¿no? Bueno, otro caso que lo cuentan, que hay varios testigos de todo esto, hay mucha documentación, ¿no? Un caso impresionante también. Se había convertido una mujer en los retiros y el cura le decía, estaba juntada. Entonces le dijo, bueno, o se casa o lo deja, pero así no. Bueno, entonces la mujer al final lo dejó a la pareja, ¿no? El compañero. El compañero pues, enojado con el cura. Claro. Bueno, la cuestión es que ocurre lo siguiente. Vienen a buscarlo al cura para un enfermo grave, un hombre que lo va a acompañar. Andan horas y horas hasta que llegan al atardecer a un rancho. Dice, pase, le dice al cura el acompañante, ¿no? Bueno, el cura entra, había una velita nomás y un hombre tapado con una cobija, una frazada. Entra el cura solo y al ratito sale, esto lo cuenta el compañero, y le dice, qué lástima, no me avisaron a tiempo, está muerto. El otro se quedó pálido. Bueno, está muerto, dice, si estaba enfermo, bueno, no, le voy a contar todo, le dice. Van al muerto, le levantan la frazada y tenía un puñal en la mano. Habían organizado esa presunta atención del enfermo para que cuando el cura entrara, el tipo le iba a dar una puñalada, lo iba a matar. Que era el concubino de la mujer esta. Muerto, que estaba enojado. Claro. Y bueno, y salió mal dice que el cura le impresionó muchísimo, claro. Porque lo cuenta cuando vuelve, el compañero que era el cómplice se convierte, se arrepiente, le cuenta todo a Brochero y le pide el perdón a Brochero. Claro. Lo que habíamos pensado era matarlo. Discúlpeme, bueno, tipo se convierte ahí, bueno. Así era esta gente, era capaz de matar, pero capaz de arrepentirse. Sí. Y vuelve Brochero y para en una casa donde de ida les había dicho, vengo a dormir acá, le dijo. Paró ahí, y esto lo cuenta el dueño de casa, dice, lo escuché toda la noche caminar en la pieza, en un piso de madera, dice, lo sentía de al lado caminar al cura, porque dice, no pudo dormir, impresionado por el episodio que acababa de vivir, ¿no? Claro. El episodio de que lo iban a matar. Bueno, y tiene montones de casos famosos de conversiones, ¿no? Era tipo Martín Fierro, el sargento Cruz, era gaucho matrero, creo que lo explicaba vez pasada, para entenderlo Brochero y el público y la gente de su curato, de su parroquia, era gente sana de campo, como es el campo, que forma gente sana, de familia, de trabajo, pero muy golpeada y vilecida, por así decir, por las guerras civiles, claro. Que son muy duras y habían llevado, desde las guerras de la independencia, que convocaron mucha gente tras la Sierra de Córdoba para ir a pelear.
se fueron muchos varones. Claro. Y después empezaron las guerras de la independencia y las guerras civiles. Así que en el año 40 ya llevamos 25 años de campañas militares. La guerra hace mucho daño en ese sentido. Bueno, así que había mucho gaucho alzado, sobre todo en las guerras civiles. Yo contaba cómo cuando los unitarios toman el poder, a los opositores ya no los declararon enemigos políticos, adversarios políticos, sino delincuentes. Claro. Entonces tenían penas casi todo de muerte. Entonces tenían que pasar la clandestinidad, digamos. Como Martín Fierro cuando se escapa del fuerte, del fortín, ¿no? Sí, bueno, sí. Había uno famoso porque era tenía su pandilla. Entonces, el tipo se dedicaba, vivía de cuatrerear. Y tenía un grupito de 20 o 30 que estaban en la misma situación que él. Dicen que el cura esperó una nevada para que, pues sabía que cuando nevaba tenía sus refugios. En un lugar que me lo señalaron en Brochero, se llama Los Gigantes. Una especie de cuevas naturales y paredes, refugios, bueno. Ahí se atrincheraban, digamos. Nadie iba a buscarlos. Dice, esperó una nevada y porque sabía dónde lo iba a encontrar y se va el cura solo. Como se entera, el que llamaban el gaucho seco, era el líder, dice, no viaja, porque él sospechaba que venía de parte de la policía, o sea que era un espía y lo venía a entregar, ¿no? Bueno, claro. Entonces déjenmelo a mí, lo voy a recibir con el cuchillo. Apenas se acerca Brochero, el tipo saca el cuchillo, el facón, un carronero, así, un cuchillazo, y dice, ¿qué anda haciendo usted acá? ¿Qué busca? Entonces el cura se baja del caballo y saca el crucifijo, un crucifijo grande que llevaba, dice, a ver, hacele algo a este, que es el que te viene a buscar. El gaucho quedó medio callado y Brochero le dice, con gracia, el tipo convencía a todos. Dice, bueno, convidame unos mates que estoy con mucho frío. Claro. Bueno, venga, tómese unos mates. Claro. Se ponen a charlar, lo convence. Él todo era meterlo en retiro. Si lo metía en retiro, chao. Lo convence y él, ¿puedo ir con mi gente? Le dice. Él debe haber tenido sus sospechas. Llevó 14. Hicieron el retiro. Y dice que cuando, en la primera semana, cuando es la confesión y todo, cuando cantan el piedad de este Señor, pecamos contra ti, el Salmo 50, bueno, el tipo quedó tan tocado por todo lo que le habían predicado, etcétera, bueno, lo que se predica en el retiro, que el tipo lloraba como un niño y dice, que se confesó y decía, he nacido de nuevo, le decía el cura, nací de nuevo, le decía. Y al irse, al despedirse, le dice, ¿y el año que viene puedo venir de nuevo y traerme a gente? Sí, todo lo que usted quiera. Mira. Bueno, fue un caso muy famoso, tiene varios. Este es uno de ellos, ¿no? Otro aspecto que no se puede dejar de tocar antes que se nos vaya demasiado el tiempo es el de el predicador popular, digamos, y catequista. Le encantaba dar catecismo. Y era muy claro, sabía explicar muy bien a su gente. Obviamente iletrada, no sabía leer ni escribir. Claro. Pero él les explicaba con tanta claridad que, bueno, los curas que iban a misionar se asombraban del nivel que tenía la gente de Brochero, el público, la parroquia, los parroquianos, ¿no? Sí. La formación, llamémosle catequística que tenía, ¿no? Pero tal vez lo más notable es su estilo. Los biógrafos de su época, porque una primera biografía la escribió un tal Cárcano, Ramón Cárcano, que fue gobernador de Córdoba varias veces, de joven,
visitó el lugar y escribió una biografía vida de él en distintas entregas en el diario. Él era un liberal, no era muy piadoso, pero lo admiraba el cura por sus cualidades humanas. Bueno, en esa época estaba muy de moda lo que podríamos llamar una predicación muy barroca, muy recargada, muy florida, con muchas introducciones y muchos latinazgos. Sí, me imagino. La gente, no sé si todos entenderían mucho. Bueno, Claro. era una predicación medio decadente, un estilo de predicación bastante decadente, ¿no? Sí. Por eso Brochero es curioso, esto es muy interesante. Hay un par de pláticas de él que son un poquito así, porque los curas escribían y leían los sermones. Se ve que eso le han enseñado a Brochero. Claro. Por eso se conservan 2 o 3. Pero él habrá arrancado con eso, cuando estaba en Córdoba, un tiempo en la catedral, 1 año y medio por ahí. Bueno, y son muy llenos de textos latinos, de frases solemnes de autores importantes. Y uno dice, este no es Brochero. Esas pláticas que se conservan, se ve que eso es lo lindo. Él tomó lo que se estilaba en la época, el modo. Y agarró los libros de predicación y los escribía a su modo y los leía. Pero pronto se dio cuenta, 2, 3 años después, esto no, así no va. Claro. Y él ya soltaba el papel, por así decir, pero no se conservan pláticas de él. Pero se conservan sermones que gente que lo escuchó los reproducía, los contaba. Ah, mira. Y hay una muy interesante de un cura que fue a acompañarlo porque era una zona donde iban mucho a curarse, porque el clima de Mina Clavero y de Cura Brochero y las aguas termales de Mina Clavero eran recomendables. Hay un cura de Buenos Aires que fue a curarse, no llegó a estar 1 año, quedado con Brochero, porque dice, nunca he visto una cosa igual. Y transcribía, contaba en el diario cuando volvió a su pueblo, a su tierra, creo que era de Azul, Tandil, de por ahí, de Tandil creo que era, contaba las pláticas de Brochero para matarse de risa. Bueno, eran geniales. Así que tenemos testimonio de gente que iba a escucharlo porque nada de todo ese estilo recargado, barroco, que al final te queda poco, sino sabía traducir muy bien las verdades de la fe, de la moral, del evangelio, incluso ambientarlo a su gente. Claro. De manera que era él, como se dice hoy, digamos, llegaba mucho, tocaba mucho el corazón, porque sabía interpretar el alma de sus paisanos, ¿no? Así claro. Que los que lo visitaron, y sobre todo los que mejor expresaron, el estilo Brochero, dice, tiene un estilo propio, absolutamente inédito, solamente lo puede hacer Brochero. Dios es como los piojos, dijo una vez, ¿no? Brochero. Dios es como los piojos. Está en todas partes, pero sobre todo con los pobres, ¿no? O Dios es como la lluvia que moja a todos. O sea, utilizaba cosas de la... muy evangélico también, digamos, muy como mucha parábola, mucha imagen de... es Sí. Qué lindo eso, ¿no? Es todo un estilo, claro. Es un estilo. Te escucho, Ramiro, discúlpame, sí. Sí, otro aspecto, pues son estas pequeñas historias o anécdotas reflejan un poquito más en vivo a Brochero, ¿no? Yo diría su espíritu apostólico y su creatividad. Claro. Por ejemplo, esto lo hizo sobre todo apenas llegó, me parece, los primeros años. Él tenía que hacerse conocer y ganarse la gente. Claro. Como pasa el cura cuando recién llega, ¿no? Entonces él se le ocurrió esto. Dice, yo preguntaba en la zona cuál era el hombre más malandra, el más retobado, el más así, salvaje, alejado, así, incluso en el orden cultural y todo. Y bueno, la gente me decía, fulano. Bueno,
la gente tenía mucho respeto al cura, a todo sacerdote, él tenía un respeto enorme, porque era gente de fe. Así que el cura es costumbre en el campo ser muy hospitalario. Vos llegás al atardecer y te invitan a quedarte a dormir. Claro. Y llegás al almuerzo y obviamente te invitan a almorzar, unos mates y quédese. La gente del campo es muy hospitalaria. Entonces él buscaba el tipo más, así, más salvaje. Y le decía, mire, don, le mandaba un mensaje, voy de viaje, así que me pararía un par de días en su casa. Sí, como no, la gente lo consideraba un honor, que el cura era todo un personaje. Y aproveche para invitarme a sus amigos, porque les voy a contar cosas muy lindas. Mira. Bueno, imagínate, en esos lugares no pasa nada, que el cura le ofrezca, es un ofrecimiento de tal tipo, era pero un acontecimiento. Claro, claro. Entonces te invitaba a sus amigos, que eran como ellos, más o menos, también medio malandra. De manera dice que yo ya tenía un público ahí muy selecto. Entonces dice, les celebraba misa y les daba unas pláticas, y esto no es nada, dice, me tengo lo mejor para mañana. Así que al día siguiente seguía. Y así se quedaba 2 o 3 días y les hacía una especie de misión domiciliaria. Mirá vos. Pero era el pícaro porque al dueño de casa buscaba el más alejado, así invitar a sus amigos, que eran como él, más o menos. Claro. De manera que con eso llegaba la gente que nunca iba a traer a hacer un retiro. Mirá vos, qué interesante. Bueno, después otra de las picardías de él era esta, porque ¿cómo se invitaba a un retiro? No podía poner un papelito en el almacén y que la gente viniera. Claro. Había que ir uno por uno, convencerlos. Ojo, eran de 8 días. Claro. Pero ¿qué pasa? Entonces él decía, bueno, tal día va a empezar la tanda. Él tenía que ir a buscarlo, si no, no venía, al menos al principio. Claro. Pero ¿qué pasaba? Si él iba diciendo, che, empezamos el domingo, y hacía toda la gira, no aparecía ni la mitad después. Entonces, Claro. ¿qué hacía él? Los buscaba y hacía que lo acompañaran. Se los llevaba, claro. Y en el camino, a los más dudosos, los confesaba y les ponía de penitencia que vayan adelante, porque si no se le escapaban, se le volvían. Entonces él, digamos, llevaba toda la tropa de ejercitantes, pero no le decían vaya para allá, no, vamos juntos. Claro. Acompáñeme a tal lugar, a tal familia, a fulano, a sutano, y vaya adelante, les decía siempre, porque si iban atrás, se le volvían, decía. Bueno, tenía un montón por así decir, de trucos como es. También era muy común, ¿cómo pasa el alcoholismo? Mucha gente que tomaba, bueno, no hace falta explicarlo, eso está metido en todas las generaciones, en todos los lugares. Y una de las cosas que él se proponía y combatía el alcoholismo, ¿no? Todo el daño que producía en la familia, en el trabajo, todo. Así que bueno, así que él los invitaba al retiro y a algunos viejos no les gustaba nada porque le iban a hacer dejar el vino. Claro. Entonces no le gustaba. Entonces él, ¿qué es lo que hacía? Hacía una especie de trampa. Le decía, mire, a él le gustaban mucho los dulces. En esa zona se usan mucho los dulces caseros. Claro, famoso. De durazno, de damasco, había muy buena fruta. Sí, sí. Es buena soda. Así que el cura le encantaban los dulces. Entonces les hacía un pacto. A mí me gustan los dulces. No voy a comer más dulce todo el año y usted no toma más todo el año. Mira. Hacía pactos de ese tipo. Así que mire, yo voy a hacer penitencia, yo no tengo que hacer la penitencia por mí, lo hago por usted. Y así terminaba convenciendo a muchos viejos a que dejaran sus vicios. Cuentan de muchísimo que le hizo dejar el alcohol. Y sabía manejarse con todos. Él sabía tratar a su gente, pero iba a Buenos Aires, iba al Congreso de la Nación y encaraba a todos los políticos de esto, de alto nivel, de alta alcurnia. Claro, claro, claro. Dice que una vez se metió
quería pedirle una ayuda para sus caminos. No le daban bolilla, entonces se metió en la Comisión de Finanzas del Congreso. Estaban todos estos señorones de traje ahí, de frac, y se le mete. Estaban todos parados, eran 8 o 10, no sé qué tema iban a tratar. Se mete el cura de prepo, con su pinta de criollo serrano, medio desarreglado. Todos lo miran, como diciendo, ¿qué haces acá? ¿Quién sos vos? Entonces el cura no se puso nervioso el cura. El cura volaba, tenía ese señorío, digamos. Claro, claro. Entonces el cura se empieza a reír y dice, ¿qué pasa que no se sientan? Bueno, siéntense ustedes primero. Todos callados, mirándolo, como diciendo, este intruso, ¿qué viene a hacer? Entonces dice, ya sé, nadie quiere sentarse primero ni último. Cuando diga 3, nos sentamos todos juntos. 1, 2, 3, vamos. Bueno, ya estamos sentados. Ahora les explico a qué venía. Bueno, esta vez se mataron de risa y les perdonaron al cura, pero era ocurrente. Entonces, bueno, le perdonaban todo chagas. Claro. Este cura que viene tan desarreglado, Claro. toda esta gente muy bien trajeada ahí en el Congreso de la Nación. Bueno, claro, claro. Era un cura muy, una capacidad enorme de trato, de simpático, digamos, amistoso. Él valoraba tanto la amistad. Se conocen algunos pedazos de discursos de él a sus grandes amigos por bodas de oro, etcétera, o homenajes así. Era un hombre de mucha calidez humana, digamos. Muy afectivo, muy noble en la amistad. Claro. Cuento algún caso para pintarlo nomás. Se nos ha pasado la hora ya. No, dale. Él era amigo de Juárez Celman. De Juárez Celman. Él era amigo de Juárez Celman, era concuñado de Roca, casado con 2 hermanas cordobesas. Es todo un tema su amistad con Juárez Celman, porque Juárez Celman era un liberal que sacó leyes bastante anticlericales, anticristianas, ¿no? Hasta dicen que era de la masonería, no sé. Pero bueno, él siguió el programa liberal. Pero habían sido compañeros de colegio. Y Juárez Celman a Brochero lo veneraba. Y Brochero lo quería mucho. Y la esposa de Juárez Celman era muy buena mujer, buena cristiana. Y en Buenos Aires había un cuarto de Brochero. Juárez Celman fue presidente de la Nación. Sí. Terminó mal su mandato, terminó en una revolución directamente, en el 90. Pero bueno, el tema es este. Muchos se preguntan qué amistad rara, por qué eran tan distintos. El cura le decía cosas muy duras a Juárez Celman y Juárez Celman le escuchaba todo. Pero la relación con Brochero debe ser esta. Juárez Celman quedó huérfano a los 3 años, murió su padre. La mamá lo mandó a un colegio interno donde estaba Brochero. Era un poco más chico que él. Y a los pocos años, en una epidemia muy grande que hubo en Córdoba, murió la mamá. Entonces Brochero, yo pienso que él se sentía como el hermano mayor de Juárez Celman. Mira. Por eso lo protegía, lo recomendaba. Me parece que había una relación humana, sí, muy de vínculos muy afectivos, más allá de que pensaban distinto, ¿no? Y el influjo de Juárez Celman como presidente venía de otros lados, ¿no? Claro. Y hay una carta que le escribe Brochero cuando Juárez Celman cae en desgracia. Roca, su concuñado, que lo promovió para que sea presidente de la República, le escribe una carta durísima, como diciendo, le pone unos términos muy duros. Se peleó con su concuñado Roca y nunca más se reconcilió. Roca lo trató durísimo a Celman. Y quedó muy solo Juárez Celman, porque por su mal gobierno, el partido, digamos, había perdido la presidencia. Claro. Quedó muy mal posicionado.
Y hay una carta de Brochero muy linda, muy noble. No se mete en las ideas políticas de Juárez Selman, ni el programa económico, ni nada de eso, ¿no? Eso le hablaría en particular en algunos puntos. Pero le manda una carta diciéndole, acá tenés un amigo, hay que ser amigo en la desgracia, etcétera. Bueno, son 4 líneas, pero demuestra que lo tenía presente en la desgracia, porque cuando claro. Selman era presidente, bueno, te llenas de amigos claro. y de cercanos, pero cuando está en la desgracia te quedas solo. Juárez Selman quedó muy solo y muy desacreditado, se puede decir. Así que bueno, ahí se mostró toda su nobleza de amigo, se puede decir, ¿no? Muy humilde también. Por más que era un cura famoso y bueno, enseguida Brochero se nombraba en todos lados, un episodio muy lindo, el jefe político de la zona, un tal Molina, viene el estilo del líder criollo nuestro. Uh-huh. Ahí está el doctor, como decía, muy así caudillo, líder político caudillo, era como el intendente del lugar, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Brochero lo va a visitar y obviamente con la intención en algún momento de invitarlo al retiro. Pero bueno, el hombre discuten muy duro. Y parece que ambos se dijeron palabras muy duras. El hombre era un poco anticlerical también, que era la moda de la época, bien de la gente más culta, claro. Tener esa visión muy peyorativa y despectiva de la iglesia, como que la iglesia se mete demasiado en la vida política. Bien. Bueno, se fueron mal. Al día siguiente cae Brochero a la casa, golpea las manos, como eran las casas de campo, ¿no? Pase, ¿quién es Brochero? El cura, pase. ¿Qué quiere? Le dice. Brochero se arrodilla delante de Molina y dice, vengo a pedirle perdón porque tuve palabras muy duras con usted. Mira. Y entre cristianos no puede pasar eso. Vengo a que me perdone. El tipo quedó desacomodado. Claro. No, pero cura, ¿cómo se va a arrodillar usted delante mío? Párese, por favor, qué sé yo. Bueno, siguió la charla. Fue uno de los mejores amigos de toda la vida. Hacía retiros todos los años y él tuvo muchísimas veces el mismo cargo de jefe político y administrativo de la zona, y es de los que más lo ayudó y le consiguió cosas para la casa de retiros. Claro. Pero el cura no tuvo ningún problema en arrodillarse delante de él y pedirle perdón, porque se le había ido un poquito la mano en la conversación, ¿no?